Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes, amigos de la Pellada, amigos del Perú. En primer lugar, un saludo a todos los maestros de su día, ¿no? Y bueno, pues desde aquí a todos mis grandes maestros que he tenido de muy chico, allá en Talavera, Andahuaylas, y luego acá en Lima, ¿no? Como no recordar, por ejemplo, a mi profesora de primaria, Lucrecia Gutiérrez, a quien todavía le seguimos diciendo señorita, a pesar de los 95 años que tiene, todavía le seguimos diciendo señorita, porque nos paramos reuniendo con ella y hayamos invitado especialmente para que esté el día de hoy, ojalá en algún momento pueda ingresar, y si no es así, vaya el saludo hacia ella, y con ella el mensaje a todos los maestros del Perú y del mundo. El día de hoy, como estaba convocado, tenemos nuestro homenaje al Día del Maestro, ¿no? Y vamos a empezar pues, con la primera conferencia que habíamos programado en el homenaje al Día del Maestro, y todo va a girar en base justamente a la educación, y tenemos en todo caso al licenciado Mauro Concha Villegas, secretario general de la SUTE Apurímac, quien va a hablar sobre la lucha sindical magisterial, ¿no? Entendemos que la lucha magisterial siempre ha sido constante, hace muchos años han ido logrando algunos objetivos, pero creo que la lucha continúa, como ellos dicen, y también no lo decimos, ¿no? Adelante, don Mauro, buenas tardes. ¿Va a compartir pantalla usted, don Mauro? Tiene para compartir pantalla en este momento, ¿eh? Adelante. Su audio, por favor. Mauro, su audio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo clasista, un saludo a cada uno de ustedes a nombre del Comité Ejecutivo Regional SUTE Apurímac. En calidad de secretario general de este glorioso gremio, hago llegar mi saludo a todos los maestros por su abnegada y noble labor, ya que muchas veces no somos reconocidos y al contrario somos maltratados de diversas formas. Así como decía el maestro Ricardo Dolorier, ser maestro en el Perú es una forma muy peligrosa de vivir. Ser maestro en el Perú es una forma muy hermosa de morir. Para nosotros el 6 de julio es una fecha histórica, una fecha trascendental, un día de lucha. El Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Perú surge en medio de las luchas por buscar las reivindicaciones sociales, económicas, políticas, como una necesidad ante los maltratos laborales de los gobiernos de turno. Por ejemplo, antes de la década del 90, surgen organizaciones gremiales magisteriales como una necesidad por niveles, es decir, sindicato de profesores de educación física, sindicato de profesores de educación primaria, sindicato de profesores técnicos, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el año 1970, ustedes lo saben, a los que me están acompañando, 1970, aparecen dos movimientos enfrentados. Un frente clasista magisterial que se dedicaba al trabajo de las bases bajo la dirección del gran maestro, gran líder, Germán Caro Ríos, con una posición de sello de clase, y el otro llamado Comité Magisterial de Unificación de Lucha. En Apurímac reconocemos el trabajo de los compañeros, por ejemplo, ahorita viven, todavía ellos están en las luchas, en las asambleas del Comité de las Bases Regionales del Perú, el maestro Osvaldo Esquivel, César Díaz y muchos más, quienes impulsaron el nacimiento del Sindicato Único de los Maestros del Perú en la provincia de Andahuaylas, en el distrito de Ongoy, hoy provincia de Chincheros.
en medio de las luchas sociales, en la efervescencia de los movimientos campesinos, la toma de tierras. Dicha propuesta se consumó en Andahuaylas, formándose el glorioso Sindicato Único Provincial de Trabajadores de Educación, llamado SUFTEA, en la que fue elegido el primer secretario general del Comité Ejecutivo Provincial Andahuaylas, el maestro Vela Patiño, acompañado del maestro, el subsecretario, el maestro todavía vive, y hay que dar también honor, gloria, pues hay que reconocer el trabajo del maestro Crisóstomo Tello, al maestro Patricio Usca, que todavía está en el Cusco. Él siempre nos está asesorando, nos impulsa a conocer el sindicalismo clasista, y muchos más maestros que de repente no lo estoy mencionando. El 6 de julio de 1972 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional del Magisterio en la ciudad del Cusco, en la que se lleva como una propuesta consolidada del Frente Clasista Magisterial, que aquí juega un rol importante la propuesta de Apurímac, especialmente de Andahuaylas, para dar el nacimiento a un sindicato único de trabajadores en la educación peruana, el SUTEP, bajo los principios del sindicalismo clasista. Sus objetivos fue unificar, luchar y conquistar sus reivindicaciones, es decir, surge un sindicato genuino de clase, consecuente, febril, fecundo y combativo, bajo la práctica del eslogan por una línea sindical clasista y bajo la práctica de línea de masas. O sea, ¿qué significa línea de masas? Todo con las masas, nada sin ellas. La década del 70-80 fue el apogeo de nuestro glorioso gremio sindical, donde se llevaron jornadas de luchas históricas. Por ejemplo, ¿cómo no recordar la huelga del 1978? La huelga histórica. Así, en el año 1984 se dio el reconocimiento del SUTEP, en la que cambió toda la dirección de nuestro sindicato. Ya estaba dirigido por un grupo, por una cúpula de Patria Roja. Y aún más, durante la dictadura del fujimontesinismo, hubo duros golpes a los verdaderos maestros clasistas. Durante 10 años hubo un silencio total en las luchas sindicales. Por ejemplo, ahí, ¿cómo no recordar a la maestra? Pues acabamos de hablar, la autora del himno al SUTEP, la profesora Gloria Alarcón, que ella en la época del 90 al 2000 era secretaria general, era secretaria de Economía, era secretaria de Organización, todo. Ella vivía en la casa del maestro de Andahuaylas, y eso es reconocimiento, y ella era la que impulsó pues, el himno al SUTEP. Y todo esto, pues, no prosperó, hubo un retroceso durante nuestra lucha en la época de la dictadura de Fujimori. Y la huelga del 2003, una huelga contundente, pero traicionado por el CEN Patria Roja. Fue motivo para cuestionar las malas acciones y las traiciones de esta cúpula en Andahuaylas. Se desarrolló sendas asambleas, reuniones, escuelas sindicales. En una convención provincial aprobamos desarrollar por primera vez las elecciones universales. Y se dio por primera vez pues las elecciones universales bajo el principio del sindicalismo clasista, bajo el eslogan por una línea sindical clasista. Fue motivo para desarrollar, como vuelvo a decir, escuelas sindicales. En la huelga nacional indefinida del 2007 en Andahuaylas, Apurímac, ya habíamos marcado posición frente a la traición del CEN Patria Roja. Ese año se masificó en todas las provincias de Apurímac las elecciones universales, a las que los dirigentes somos actualmente elegidos por las masas magisteriales. Somos un sindicato orgánico,
un sindicato responsable y hemos fortalecido enormemente y somos pues pioneros en de repente en dar propuesta al Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP. Hemos enarbolado luchas. Y cómo no recordar la huelga regional de Apurímac 2010, 2011, a lo que nos decían ese movimiento con arillos que eran, nos terruqueaban en esa época, donde por primera vez arrancamos la resolución regional del pago de la deuda social de los derechos de preparación de clase y de evaluación, que habíamos sido arrebatados por el fujimorismo. Apurímac fue el pionero en enarbolar luchas de las deudas sociales a nivel del Perú. Y orgánicamente decidimos emprender la huelga del 2012 juntamente con las regiones de Puno, Ayacucho, Cerro de Pasco, Cusco, Ucayali, algunos maestros de Lima, Callao y otros. Y teníamos que centralizar la lucha en la ciudad de Lima. Y nos estigmatizaron con frases de Movadef, Conare, Sendero Luminoso, etc. Frase que connotaba miedo y represión. También emprendemos la huelga del 2015 con la misma fuerza de lucha. Esta lucha fue el cimiento de la huelga histórica del 2017, que hemos sido autoconvocados todos los maestros del Perú, con la participación de todas las regiones del Perú. Y ahí nacen las bases regionales del Perú. Actualmente seguimos persistiendo en nuestra lucha, buscando la verdadera reivindicación del magisterio, el pueblo peruano. Tienen que entender que somos las bases regionales del Perú, realmente representantes legítimos, legales del magisterio peruano. Defendemos las justas reivindicaciones del magisterio y del pueblo peruano. Nos reafirmamos en seguir desarrollando las jornadas de lucha, en virtud que el Minedu viene profundizando la crisis educativa por el incumplimiento que habíamos arrancado en la huelga del 2017, la resolución ministerial las 470 y sobre todo la mayoría de las infraestructuras a nivel nacional se encuentran en condiciones lamentables. Miles de niños tienen TBC, anemia, sin recursos económicos, sin conectividad tecnológica. Andahuay, las zonas rurales no tienen conectividad tecnológica. Los alumnos a su suerte, predominando el despilfarro del presupuesto y en consultorías, corrupción en los ministerios de educación, en las direcciones regionales de educación, en las UGELES, programas educativos irresponsables, deudas postergadas, maltrato a los maestros contratados, auxiliares de educación y cesantes jubilados con sueldos y pensiones miserables. Un ratito, don Mauro, un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Por favor, se les suplica a todos cerrar sus micros cuando el ponente está hablando para escucharlo mejor y también comunicarles de que estamos ya transmitiendo vía Facebook en este momento esta ponencia. Así que, por favor, trata de guardar el silencio posible para las ponencias que tenemos. Gracias. Siga, don Mauro. Adelante. Siga, don Mauro. Adelante. Don Mauro. ¿Aló, Mauro? Don Mauro, adelante. Se ha cortado, don Mauro. ¿Aló, aló? ¿Alguien puede conectarse con Mauro, por favor? Fíjese, tal vez haya cortado su micro. No está en la grabación. Vamos a parar un ratito la grabación. En las DEAs, en los Ministerios de Educación, UGELES, programas educativos irresponsables, deudas sociales postergadas, maltrato a los maestros contratados, auxiliares de educación y cesantes jubilados con sueldos, pensiones miserables, por
por tal motivo, hoy día, los maestros a nivel del Perú hemos salido a las calles a protestar. O sea, el Día del Maestro ha sido un día consagrado, día de lucha, día de combate y día de protesta. Nosotros como gremio orgánico entendemos y persistimos en la defensa de los derechos de la vida, la salud, alimentación, educación, trabajo y la defensa de la dignidad humana del pueblo oprimido, del pueblo peruano. Nos toca luchar por una nueva constitución política del Perú, vía asamblea constituyente del pueblo para el pueblo, que garantice la defensa de los derechos de las grandes mayorías y aquí en Apurímac estamos en una lucha frontal contra la corrupción. Actualmente, amables oyentes, hemos sacado 6 directores de las UGELes implicados con temas de corrupción. Estos señores directores se creían dueños de sus cargos porque habían concursado, decían que somos designados, pero por tema de corrupción e inmoralidad hemos tenido que sacar. Nuestro propósito es limpiar la corrupción y estamos peticionando al gobierno regional, al gobierno central, a través de la Comisión de Educación de lo que es el Congreso, no ratificación de los directores de las UGELes, especialistas, director general de pedagógico, de gestión pedagógica. Y en Apurímac estamos peticionando a todas las UGELes, pues, la reorganización de las UGELes y de las DREAS. Incluso vamos a pedir estos días auditoría a estas UGELes, a las DREAS, como bandera de lucha del magisterio. Cada vez más estamos siendo orgánicos y estamos haciendo una lucha frontal contra la corrupción y apostando por una educación científica, una educación humanista, democrática y popular, que será el camino hacia el desarrollo social del pueblo. Por eso, el sindicato para Apurímac, nosotros lo entendemos como una herramienta de lucha. Y gracias a esas luchas arrancamos, pues, derechos. Por ejemplo, hoy día se habló y están hablando que el ministerio, el Congreso aprobaron el 6%. La bandera de la huelga del 2017 ha sido el incremento del presupuesto al sector de educación al 6%. Pero lo estamos logrando, pero este presupuesto realmente llegue a nuestros estudiantes, que todos los estudiantes tengan desayuno y almuerzo, una alimentación adecuada, una infraestructura, pues, construida de manera, pues, moderna, con laboratorios, con medios tecnológicos. Por eso nosotros salimos a las calles para defender la escuela pública. Muchísimas gracias por escucharme. De repente he sido muy amplio. Muchas gracias a don Mauro, secretario general del SUTE Apurímac, ¿no? Quien nos ha dicho muy emocionado todo lo que viene pasando, y creo que las justas reivindicaciones del magisterio también están ahí. Es una constante lucha que tienen ustedes, ¿no? Aperturamos la sala para una conversación para que puedan hacer las preguntas u opiniones correspondientes a este tema. Adelante, por favor. Los que desean, abren su micro y hablamos. Buenas tardes. ¿Me escucha, por favor? ¿Me escucha? Edmilson, adelante. Torres. Alinsuka, Wauhikuna, Yachachik Masikuna, Alintam Rimaramu, secretario Neskanga, Chayman Dañoja Marisa. Bueno, soy maestro también, el maestro que nos han enviado a descansar, pero estamos activos en nuestras actividades de ver cómo están los problemas. Bien, recuerdo en cuanto a salud, tuve la ocasión de experimentar en la provincia de Chincheros, en el distrito de Ancuayo, en que se ha visto cómo madre de familia o los padres, en lugar de consumir leche, queso, venden para tener dinero y comprar arroz y fideos.
Y el resultado, así de simple, se ha visto de que 30%, hay sectores hasta 40% de desnutrición. Y lógicamente TBC. Talavera no se salva, ni Andahuaylas tampoco. Lógicamente en menor proporción, menor porcentaje. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar? La situación en el Perú es caótico. Por ejemplo, la educación en el Perú no hay, lo que es instrucción. Además, ¿quién conduce la educación en el Perú de manera general? Es el Banco Mundial. El Banco Mundial es el que prepara todo, el resto simplemente es hacer cumplir. En ese sentido, nosotros tenemos que levantar un proyecto de educación nacional, algo por el estilo, por ejemplo, tuvimos en una ocasión a Juan Velasco Alvarado, reforma de educación, algo de reforma tuvo, pero lo que tenemos en la actualidad, pues no es educación simplemente, ni siquiera instrucción como debería ser. Por eso el resultado lo tenemos al nivel nacional, problemas en todos los sectores que observamos que nos afecta a todos. Entonces es emergencia, educación es emergencia en este caso, es tarea de todos. El papá es el primer maestro, mamá es la primera maestra en el hogar con sus hijos, pero el hogar está destruido. Entonces, ¿cómo puede educar a sus hijos? Entonces, ¿qué nos queda? Autoeducarse. Porque ya no podemos esperar. ¿Dónde están los cursos de historia? No lo tenemos. Filosofía, no lo tenemos. Psicología, no lo tenemos. Geografía, no lo tenemos. Entonces, no hay educación. Entonces, nuestro amigo Mauro lo dijo muy bien. Lógicamente, estamos con limitaciones de tiempo. Pero felicitar a él y también es tarea de todos. Muchas gracias por permitirme hacer uso de palabra. Gracias. Gracias, Edmilson. También, en todo caso, saludar a los que nos están viendo a través del Face, a Pepe Alais, a Elian, a Edna, que nos está viendo de Estados Unidos. Ella es hija del que era regente en el colegio Gremar de Talavera, y ha sido nuestro regente, ¿no? Le decíamos Pajla, ¿no? Era el apodo de él, ¿no? Adelante, por favor. ¿Alguien? Sí, Doctor Américo, ya te voy a estar. Atun Margarita Apachicamone Japan Amautancispa, Chayanyataja Yachtanchis Pumbriki Imainan Mayu Japarispan, Chaypim Pajarimorja Subtea, Chayatakmi Ñaupajman Apachinriki Sutep Nacional. Entonces, la reserva moral está en nuestros pueblos y tenemos justo hoy día varios expositores en escena donde van a dar la propuesta de desarrollo y escuchemos y felicitarles y agradecerles. Acaba de incorporarse Katy de Noruega, felicitarla por favor, y también de Australia, a ellos y bienvenidos. La tarea continúa, como decía, la siembra continúa. Mil gracias a los profesores. Gracias, doctor Domingo. En primer lugar, agradecer al señor Mauro, el secretario general de SUTE Apurímac, por informarnos sobre el proceso de lucha que el sindicato se inició allá en Chincheros. Me parece es un aporte histórico en la lucha de los pueblos. Y mi pregunta solamente sería, ¿cuáles son las tareas posteriores de la base de Andahuaylas? Si actualmente hay una sola organización o hay también influencia de los grupos que han generado la división. En esa perspectiva, auguramos retomar la línea sindical clasista, una única organización de todos los niveles. En ese sentido, quisiéramos un comentario sobre la cuestión orgánica del SUTE, tanto a nivel de Apurímac como también a nivel nacional. A ver, vamos a hacer una junta de preguntas para que don Mauro nos pueda responder. De repente alguien más quisiera intervenir, por favor.
Y también los amigos que nos están viendo por el Face, también nos pueden mandar sus preguntas nosotros para hacer presente aquí al exponente, al secretario general del SUTE Apurímac. ¿Alguien? Ya. En todo caso, si no hay, don Mauro, adelante. Bueno, en primer lugar, respondiendo la pregunta de que la educación, o sea, en medio de que Andahuaylas es rico en recursos naturales, tenemos pues productos de primera, mientras que nuestros hermanos prefieren consumir arroz, fideos, etcétera, etcétera, teniendo los mejores productos. Eso a falta de qué es conciencia ambiental, conciencia alimenticia. El tema de los hermanos del campo, de la ciudad, es que el consumismo pues bastante ha absorbido el tema también las comunidades, en los centros rurales, el asistencialismo. Eso tenemos que ver con mucho ojo, pero el dinero, claro, les corresponde a nuestros hermanos del campo, a nuestra gente pobre, pero debemos enseñar a pescar, no el pescado, como decía, no hay otro término. Aquí es formar conciencia. Y por otro lado, como sindicato, nuestros ideales es buscar la verdadera reivindicación del magisterio, la reivindicación de la clase trabajadora, y nosotros seguimos con ese objetivo de que este sindicato esté al servicio del pueblo, luchar en las calles de todo corazón, o sea, es buscar la verdadera reivindicación económica, política, social. Y por eso en Apurímac ya tenemos una consolidación de nuestro gremio sindical, ya no hay división. Si hay de repente queda en persona, pero ya no representa a nadie. Los maestros son sabios, saben elegir a sus dirigentes y los dirigentes nos debemos a las masas. O sea, como decía, ¿no? El sindicalismo clasista nos enseña, sin las bases nosotros no somos nada, nosotros llevamos la voz de las masas y por eso para mí el mejor acuerdo es la asamblea es la máxima autoridad y nosotros nos debemos a eso. Y seguimos impulsando un sindicato con sello de clase, por una línea sindical clasista que nosotros netamente defendemos a la clase oprimida, a los niños oprimidos, defendemos la escuela pública, defendemos a la clase trabajadora y somos un sindicato único porque tenemos una sola escuela, tenemos las mismas necesidades y eso es lo que nosotros ya tenemos bien en la mente de que somos un sindicato basado al principio del sindicalismo clasista. Y eso no creo, eso tenemos que trabajar, seguir trabajando, haciendo bajadas de base, concientizando, desarrollando congresos, convenciones, asambleas para seguir continuando en nuestra lucha. Ok, muchas gracias a don Mauro. Bueno, ahí hemos tenido la exposición en todo caso del secretario general del SUTE Apurímac, ¿no? Ya que nos ha hecho conocer sobre la problemática del maestro y creo que las justas reivindicaciones al maestro es importante, pero también hay que exigir al gobierno, ¿no? Para que el gobierno tenga una buena ley de la educación, porque si ustedes, casi los que vemos aquí en el Zoom, todos los que estamos en el momento de hoy, creo que hemos recibido una educación antigua donde habían varios cursos que el día de hoy han desaparecido, ¿no es cierto? Y que son parte fundamental del desarrollo de una persona. Por eso nosotros decimos siempre a nuestros maestros antiguos, decían antes a la profesora Lucrecia, por ejemplo, a diferentes profesores, el reconocimiento hacia ellos que nos han formado y a todos los maestros del Perú que nos han formado de una mejor manera para ser mejores hombres el día de hoy. Y bueno, estamos demostrando, creo, en el mundo entero que hay muchos profesionales de Apurímac que vienen trabajando no solamente por su comunidad, sino también por la región y por el país y también por el desarrollo del mundo entero.
En todo caso, si no hay ninguna intervención más, vamos a terminar esta primera ponencia del señor Mauro, agradeciendo, y vamos a continuar si nos dan, como habíamos quedado, un lapso, vamos a poner de repente un video por ahí para darle un tiempito. Vamos a tener, Sí, ¿perdón? sí, sí, permítame, por favor. Sí. Sería, no sé si es factible, pudiéramos escuchar el himno del SUTEP, de los maestros y las maestras. Sería bueno compartir en este momento, si pudiera usted hacernos escuchar el himno, sería... El himno de SUTEP. Hay varios himnos, no sé cuál de... Lo que esté a la mano. Ahí vamos ahorita vamos a buscarlo, no se preocupe. preocupe. Es un pedido que le hago. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, gracias a ustedes. Entonces, agradecerle al señor maestro, al profesor Mauro, ¿no? Y seguir, o invitarlo a seguir a estar con nosotros para las siguientes exposiciones. Tenemos varias, ¿no? Dentro de un rato va a entrar el profesor Juan Carlos Rincón Cahuilco, que ya está aquí, ¿no? Él es magíster en gestión educativa. Él nos va a hablar sobre una propuesta de desarrollo de la educación. Así que esperamos un ratito, por favor. Vamos a terminar esta sesión